Bueno, tengo el gusto enorme de encontrarme hoy día con dos académicos destacados del mundo. Me refiero al profesor Fernando Bárcena y al profesor Carlos Escliar. Vamos a hacer una pequeña conversación. Nuestra idea fundamental es poder compartir con ustedes algunos de los conceptos fundamentales y fundantes que sobre pedagogía, que sobre educación, que sobre la relación educativa estos dos grandes de la pedagogía contemporánea tienen. Empiezo con una pregunta, mi querido profesor Carlos y mi querido profesor Fernando, al respecto de cómo ha venido siendo la configuración y la construcción de sus obras en relación con la educación. Profesor Carlos. Bueno, primero muchas gracias por la invitación, feliz de estar aquí. Yo siempre comento que no hay ninguna linealidad planificada desde el comienzo, una especie de acumulación progresiva que haya imaginado en algún momento. Los cortes abruptos de los intereses, los desvíos, las huidas, tienen que ver a veces con encuentros, desencuentros, lecturas, que hacen que uno tome ciertos caminos inesperados en la configuración de la propia obra. Yo comencé con un trabajo en educación de sordos hace mucho tiempo, que luego se transformó en una educación para las diferencias en general, pero al mismo tiempo una inmensa necesidad poética y literaria que me llevó al microrrelato, a los fragmentos filosóficos y finalmente a ensayar sobre la soledad. Es decir, a veces las trayectorias académicas y las trayectorias vitales se confunden, se mezclan y las biografías son muy difíciles de explicar. Los encuentros con otros profesores, como en el caso del encuentro con el profesor Fernando Bárcena, te llama la atención. Es el encuentro con otros profesores y con otros escritores lo que te produce decisiones que no habías pensado antes. Siempre creo que hay una línea particular que es haber tomado el camino del lenguaje en mi vida, ese amor por la idea del lenguaje en todas sus manifestaciones, y eso yo creo que es lo único que ha permanecido como remanente en este camino lleno de obstáculos, piedras y accidentes geográficos. Muy bien, muy bien. Muy bien, mi querido profesor Bárcena. Bueno, en mi caso creo que es algo bastante parecido a lo que acaba de contarnos Carlos Escliar. Yo me licencié y posteriormente me doctoré en los estudios de filosofía y ciencias de la educación, la especialidad de la filosofía de la educación, de la que soy catedrático por la Universidad Complutense de Madrid. Fundamentalmente me reconozco un lector que anotaba en sus números cuadernos reflexiones de todo tipo y con una cierta vocación escritural, ¿no?, que rozaba la literatura, una cierta prosa poética, pero en mí también ha habitado desde siempre una dimensión musical. Soy compositor bajo la fórmula, bajo el género de la música de autor. Tengo un disco editado en el 2014 en los estudios Sodé con un músico brasileño, Luis do Sodé, y ahora estoy grabando mi segundo disco con un músico franco-italiano en Kind of Studios en Madrid, y tengo las dos dimensiones como muy enredadas, como muy mezcladas, ¿no? No siempre que estoy en mi modo académico y de escritura puedo componer, pero sí que llevo a la música cosas que me vienen de las novelas que leo o de las reflexiones filosóficas que hago en torno a la educación y a la inversa. Yo imagino que como todo trayecto de formación, la novela de formación que componemos cada uno es estrictamente discontinua y un poco a salto de mata, y nos vamos encontrando por azares con libros, objetos y con personas como con Carlos, que nos unen en lo que nos permite seguir pensando, que es la amistad. Qué bien, qué bien. Hay mucho vértigo en las relaciones contemporáneas, mucha velocidad, mucho vértigo que se coloca también en el momento y en la situación de hacer educación. ¿Cómo en ese contexto, en la visión que ambos tienen de lo poético, de lo musical, de la poesía, es decir, de lo estético,
cómo poder hacer esa vinculación en este mundo de velocidad. Cómo vincular en un mundo de velocidad y de vértigo la poesía y la música en el escenario educativo. Eso está muy bien porque la primera pregunta que me estoy haciendo con respecto a ese tiempo acelerado, ese tiempo de prisa, es ¿por qué resulta tan natural o tan frecuente creer que las instituciones educativas deben acompañar esa prisa y esa velocidad como único tiempo disponible de lo humano, ¿no? El experimento social, cultural que vivimos hoy a propósito de esta aceleración por sí, ¿no? La explicación de la aceleración por la aceleración, el consumo por el consumo, la novedad por la novedad, como si todo el tiempo viviéramos en una transición que no sabemos a dónde nos lleva. Creo que en la educación encontraría su contrapartida, es decir, hasta me atrevo a decir que la educación sería el contrapeso que la aceleración tiene en la vida social y económica, mostrando la posibilidad de la creación de pausas, instantes vacíos, instantes sin provecho, instantes inútiles, en lo que podríamos llamar el ejercicio de un tiempo libre para la propia formación. Pero esa batalla es una batalla muy desigual, porque hoy las instituciones educativas, como bien lo sabemos, están presas del vértigo porque han construido ese tejido natural entre tiempo exterior o vida exterior o mundo exterior y mundo interior. Me parece que de lo que se trata hoy es de crear una condición de sosiego, una condición de serenidad, que tal vez el arte en general o una conversación estética, una postura estética, brinda a generaciones que están ya demasiado desdichadas por el solo efecto de vivir en un mundo concretamente acelerado sin razón, ¿no? Esta es mi humilde opinión, es cómo crear una brecha, cómo abrir una brecha en ese vértigo, creando, me parece que para cerrar, ¿no? Creando pequeñas rebeliones, como la lentitud, como la creación de otro tiempo, y que creo que la música, la poesía, la literatura, la filosofía contribuyen a esa belleza de un mundo cada vez más horroroso. Realmente es así. El lenguaje educativo, los discursos pedagógicos contemporáneos, los lenguajes de la instrucción y de la formación a todos los niveles en este mundo nuestro globalizado, se han poblado de una serie de categorías, de una serie de conceptos que dicen, diríamos, la acción, que dicen el cambio, que dicen la innovación, que dicen la producción constante de cosas y donde lo que algunos llamaban le dur désir de durer, ¿no? el duro deseo de durar, es prácticamente imposible. Creo que la relación con el arte, la relación estética con el mundo y con nosotros mismos, nos permite precisamente otro tiempo, nos permite la parada, aprender, la exigencia de aprender a caminar entre el ruido y la prisa. Esa es una tarea enormemente difícil en un mundo en constante cambio, donde al cambiar la realidad constantemente uno corre el riesgo de no acabar mirando nada, porque la mirada no se puede derramar ni reposar absolutamente nada, porque todo está cambiando, ¿no? Por tanto, yo creo que esa relación estética con el mundo y con nosotros mismos nos confiere, nos da la experiencia de la espera. La experiencia de la espera, de la que, por ejemplo, Walt Whitman habla en Hojas de hierba, ¿no? Ese inmenso libro que es casi un tratado de educación poética del lector, es el único libro que constantemente escribe sucesivamente, ¿no? El tiempo de la espera y el tiempo de la actitud del espectador, ¿no? Yo creo que es un concepto que es muy interesante si lo sabemos volver a pensar más allá de los corsés de la Ilustración, en el que probablemente fue cuajado y estuvo trufado en algún momento, ¿no? El espectador, porque es que la capacidad de estar a la expectativa, de esperar. El espectador es aquel que está esperando poder captar, aunque sea fugazmente, las cosas hermosas, ¿no? Tal vez por eso yo, en mi caso particular, pero es una experiencia estrictamente individual mía, anoto en mis cuadernos, en mis impertinentes diarios, ¿no? Esos instantes fugaces, ¿no? Que se escapan al tiempo
que aunque no pudieron permanecer, sin embargo tengo la conciencia de que fueron brevísimamente, y en ese carácter instantáneo para mí al menos fueron eternos. Claro, estaba pensando en el tiempo de la educación, y ustedes juegan con dos, digamos, grandes planteamientos del tiempo, el tiempo que dura y el tiempo del instante. Y hay una aceleración, lo decíamos ahorita, vertiginosa de la sociedad, que nos invita a entender el tiempo y a movernos en el tiempo de lo que dura. Y poco le damos espacio al tiempo del instante. El psiquismo funciona más contundentemente con instantes que con duraciones, dicen algunos. ¿Ustedes qué piensan sobre eso? Oh, es muy claro que, por ejemplo, en el último ensayo, bueno, finalista del premio Anagrama en lenguas hispanas, Luciano Conchero, un mexicano, ha hecho un ensayo bellísimo llamado Filosofía del Instante, ¿no? Contra el tiempo acelerado, contra el tiempo de la vorágine. El instante es la unidad mínima de la vida, es la unidad de sentido, por otro lado. El postergar el instante creo que nos va haciendo desdichados. Eso de dejar para después. Hay un cuento mítico de un escritor sueco llamado Stig Dagerman. El título del cuento es Matar a un niño, donde lo que se plantea es que a ese niño le quedarán como 8 minutos de vida, ya sabemos que morirá porque va a ser atropellado por un coche. Pero ¿qué pasa en esos minutos en que él retrocede ese instante hacia atrás y se da cuenta que en esos 8 minutos anteriores a la desgracia, todo el mundo de algún modo es feliz, todo el mundo de algún modo está haciendo algo que tiene sentido? Y él termina el relato, un relato muy breve, un relato que la literatura ha considerado el relato más trágico de la historia de la literatura, diciendo: después es demasiado tarde, después es demasiado tarde, y lo repite a lo largo del relato. Cada vez que tú dices, después lo hacemos, esto lo voy a dejar para después, como una especie no solo de postergación del instante, sino del propio sentido del instante, claro, que es su intensidad. Claro. Aquello que no tiene que ver con la duración ni con la cronología en ningún caso. Claro. Es decir, esa experiencia en la cual estás amando, leyendo, dando una clase, compartiendo con estudiantes, y de repente te das cuenta que el tiempo ha terminado. Y tú dices, pero ¿cómo es posible si ha pasado 30 segundos o ha pasado una eternidad? Pero el instante tiene ese valor, y yo he pensado alguna vez y he titulado de esa manera la pedagogía del instante. O sea, no tenemos otra cosa que el instante. Es esta suerte de aquí y ahora tenemos que lograr, no de una forma mezquina, el aquí y ahora rápido, el aquí y ahora fugaz. Es ese aquí y ahora que ensanchamos, ¿no? Como el poeta. Y termino con esa imagen del poeta madrileño Ángel González, cuando dice aquello de lo que queda, tan poco ya, sería suficiente si durase. Lo que queda, tan poco ya, sería suficiente si durase. Claro, claro. Es una larga espera filosófica en el fondo. Gastón Bachelard, en la filosofía del instante, propone todo el tiempo esa discusión con Bergson. Bachelard dando cuenta de cómo los instantes configuran la vida, y Bergson dando cuenta cómo las duraciones de esos instantes configuran la vida, y se mueven en una dialéctica todo el tiempo, digamos, esa pregunta por el tiempo. Es apasionante, además. Bergson, hablar de Bergson es hablar de muchas más cosas, ¿no? Uno podría demorarse muchísimo tiempo en ese experimento del terrón de azúcar, ¿no? Claro, sí, claro. Y la durée, ¿no? La duración. Sí. Y es hablar de, para mí, un escritor enormemente adorado y que es mi psicagogo en los últimos tiempos, y a propósito del cual, bueno, pues he podido escribir hacer algunos ejercicios, algunas tentativas escriturales, por ejemplo, en mi último ensayo, que es Marcel Proust y En busca del tiempo perdido. Ajá, ¿no? Ajá. El instante es esa experiencia del tiempo que nos permite involucrarnos en el presente. Eso es de las múltiples cosas que podemos traer del mundo antiguo, del mundo grecorromano. Esa es una de ellas, una lección primordial de esa manera de entender la filosofía como un ejercicio espiritual y como una forma de vida. Estoicos, epicúreos, en fin,
las escuelas, prácticamente todas las escuelas filosóficas griegas, de las que se alimentaran luego la filosofía romana y posteriormente Occidente, nos venían a invitar a vivir en instante, a vivir el presente. Ellos decían que había que vivir cada instante como si fuera el último. El único y el último. Exactamente, pero yo quiero añadir una nota más a eso, no solamente el último y el único, sino que a mí me interesa mucho aprender a experimentar esos instantes como si fueran también los comienzos, y ahí es donde está la duración, como si fuera el comienzo de las cosas. Si es cierto, como decía Michel Montaigne en los ensayos, que el primer día de nuestro nacimiento es el día de nuestra muerte, y si es cierto, como decían los latinos, que incipere non distitur, que no se aprende a comenzar, tiene que ser cierto también el hecho de que cada instante, si es un comienzo, y de hecho lo es, aunque no lo aprendamos, precisamente por eso lo podemos experimentar. Nadie nos lo enseña, pero es de las cosas que aprendemos simplemente viviéndolas, ¿no? Viviéndolas. En busca del tiempo perdido nos ofrece un relato de un individuo en el que la experiencia vital suya pasa necesariamente por perder el tiempo. Pero perder el tiempo significa perderse en el tiempo, transitar el tiempo, y transitar el tiempo es permanecer en cada instante. Permanecer en cada instante es permanecer no exactamente atento, sino también en cierto modo desatento, en cierto modo suficientemente desatento como para poder mirar esos ojos que si no, no verías, o ese encuentro que si no, no tendrías, ¿verdad? O esa experiencia que si no, se nos escaparía, ¿no? Por tanto, es algo extremadamente complicado, porque si el instante nos lleva al presente, y realmente la única dimensión del tiempo es el presente al mismo tiempo también es pasado y es futuro en el mismo instante. Ese es el misterio del tiempo. Probablemente irresoluble, pero es el que nos mantiene atentos para poder pensarlo. ¿Cómo vincular en este escenario del tiempo y la educación el cuerpo y la emoción? ¿Cómo podría funcionar, cómo podría operar, no solamente en lógica funcionalista, también en la estructura, esa relación tiempo, cuerpo, emoción y acto educativo? Yo no puedo sustraerme a la idea de la vieja máxima spinociana de ser un cuerpo y no tenerlo. No puedo separarlo de todo lo que hemos hablado, ¿no? Tener un cuerpo podría significar disociar, separar, confundir. Y sin embargo, el instante, las vivencias, la experiencia, todo lo que hemos tratado de contar aquí, tiene que ver con un cuerpo que percibe, con un cuerpo que siente, con un cuerpo que habla. Yo en algún momento he comentado aquello de tener un lenguaje a flor de piel y una piel a flor de lenguaje, como para no travestir este orden según el cual el cuerpo siente y el lenguaje explica, o el cuerpo siente y el pensamiento ordena y clasifica, sino que la reacción del cuerpo es una reacción muy global. Unitaria. Es unitaria, pero que la propia educación separa, al hacer una educación del cuerpo separada de su propio movimiento, de su propio andar, de su propia desatención, de su propio límite, de su propia contingencia. Cuando el cuerpo empieza a pesar y el cuerpo se vuelve denso, hay un olvido del cuerpo. Mira, hace muy poco, hablando con pequeñitos, hemos como retratado ese cansancio de época en niñitos muy pequeños, lo que no solo nos causó mucha tristeza y mucha preocupación, y que creíamos que, bueno, yo prefiero el cansancio, aquel cansancio jovial, aquel cansancio que por ejemplo presenta Peter Hanke en su ensayo sobre el cansancio, que es volver a sentir el cansancio del cuerpo, pero el cansancio bonito, ese cansancio que dice, uy, estoy tan cansado, y en ese cansancio poder hacer las cosas que solo el cansancio te permite, y no por el contrario el cansancio del peso de la mochila, el cansancio de la tarea, el cansancio del hartazgo, ¿no? Donde el cuerpo es aquejado, es padeciente, en vez de ser un cuerpo deseante, ¿no? Claro. Bueno, la educación ha creado en esta metafísica de la razón y el cuerpo una división que lo único que produce es ese agotamiento del cuerpo, que cercena la posibilidad o deshabilita la posibilidad de percibir. Creo, en el fondo, que la percepción es lo que une
todo en el cuerpo, ¿no? Es la percepción. Es el Henrik Bergson, sí, es la percepción claro, que está ahí como el eje central de qué es un humano, sino un sujeto perceptivo. Es que la tensión que propone Bachelard, volviendo a Bergson también, entre percepción e imaginación. Y cómo Bachelard lo que va a configurar es la apuesta por la imaginación ligada a la percepción. Y Bergson va a proponer la percepción ligada a la imaginación, pero en un primer momento la percepción. Pero bueno, solo agrego esta cosita, que es, nosotros como humanos tenemos necesidad de ficción, esa necesidad de invención, de imaginación que te arrebatan permanentemente. La educación tiene mucho que ver con esa contribución a la formación de la ficción en el ser humano, pero como necesidad, no como disciplina ni como ejercicio retórico, sino simplemente decir, bueno, la ficción es una necesidad humana, y casi te diría, y punto. Y punto. Es la necesidad de deformar la imagen, eso es imaginar. Al menos de deformar las imágenes dominantes, dominantes. Y el hecho de que vivimos en un mundo poblado de imágenes que carecen de imaginación, de la imaginación que interesa, ¿no? De la imaginación literaria, ¿no? Y política. La pregunta por ese cuerpo, esa emoción, que no están separados, eso está clarísimo, que es una unidad. ¿Cómo vincularla con la ética del vivir? ¿Cómo en los escenarios de aprendizaje y en los escenarios de formación ese cuerpo y esa emoción se pueden vincular con lo ético? Bueno, yo creo que lo primero con lo que uno se encuentra como profesor cuando entra en una aula son con cuerpos. O sea, todo pasa por el cuerpo. Existe el espacio y existe el tiempo porque tenemos un cuerpo. O sea, eso es claro, ¿no? Desde la fenomenología de la percepción de Merleau-Ponty, un libro que se publica en 1945, y ese año no es cualquier año, es el año en el que se liberan los campos de concentración. Es así. Después de toda una tradición occidental donde nos hemos encontrado con el dualismo platónico y luego cartesiano, con la escisión del cuerpo y el alma, ¿verdad? Y el sujeto, podríamos decir, un lenguaje quizá más posmoderno, si queremos decirlo así, en los campos de concentración, cuando llegan las tropas aliadas en Auschwitz, en Birkenau, etcétera, que se encuentras cuerpos sin sujeto, una pura forma, dice Marc Duras en La Douleur, ¿no? En el diario de la espera de quien había sido su primer marido, ¿no? El Robert Antelme. Y de eso hemos pasado a un escenario en el que el cuerpo es un objeto de pura experimentación a base de todos los discursos performativos del body art, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que creo yo que vincula la ética es la posibilidad de encontrarte con tu cuerpo como un lugar de experiencia y no de experimentación. Michel Foucault en la historia de la sexualidad creo que lo dejó bastante claro. Al menos en el primer volumen, podremos discutir otras cosas, pero yo creo que eso era interesante, ¿no? El Occidente ha generado todo un discurso sobre la ciencia sexualis, pero carecemos de ars erótica, decía él, ¿no? Podemos sacar esa tesis del formato, incluso de las constricciones o de las restricciones del discurso Foucaultiano, y creo que puede seguir valiendo desde el punto de vista ético, porque la moral no arranca de la especulación, eso ya lo criticó Nietzsche, la moral arranca del cuerpo, porque tenemos un cuerpo, podemos saber lo que nos conviene y lo que no nos conviene, y por tanto lo que conviene o no conviene a los otros seres humanos. La cuestión no está en decidir qué es el bien y qué es el mal, sino qué es lo correcto y lo incorrecto desde el punto de vista del contacto con nuestros cuerpos, de nuestras experiencias corporales, que es mucho más, que va mucho más allá de hablar de nuestras biologías. Claro, claro, que se me ocurre pensar un poco, profesor Carlos, en el asunto del cuidado, cuando escucho al profesor. El cuidado de sí y el cuidado del otro, precisamente claro. Hablando Foucaultianamente. El cuidado de sí y el cuidado del otro, como ética de cuerpo, como ética de los cuerpos. Claro. Yo creo que la educación tiene pero casi por propia definición, esa idea de cuidado y de protección del cuerpo, pero en su singularidad, no en su unidad en relación a otros cuerpos. Me refiero no a la hilera de cuerpos, no al lugar que ocupa un cuerpo entre otros cuerpos,
sino en su más profunda excepcionalidad y singularidad, ¿no? Esto que proviene un poco de la filosofía de Levinas, en cuanto a cuidar al otro y protegerlo, pero no tanto como el otro extraño, el otro enemigo, el otro al que hay que darle hospitalidad para que sea amigo, sino un tanto historia singular, cuerpo que tiene su relato inscripto en su cuerpo. Tal cual. De alguna manera sería abandonar ese cuerpo, como dijo Fernando, de alguna manera, es solo entender la educación en términos de exclusión e inclusión. Aparto el cuerpo, claro, acerco el cuerpo. Claro. Lo aparto y no lo veo, por lo tanto no existe, lo acerco, lo controlo, lo regulo y por lo tanto se parece a mi cuerpo y ya está, ahí hemos resuelto el enigma. Entre una cosa y la otra, entre la ecuación que Foucault también delató de alguna manera, entre la exclusión y la inclusión, es donde debemos situarnos para crear una verdadera pedagogía que no tiene que ver ni con una cosa ni con la otra, tiene que ver con algo que no sabemos bien qué es, pero que seguramente no es ni excluir ni incluir. Debe haber algo más allí en el medio. Sí, cuidar. Sí. Cuidar. Sí, yo tengo miedo de llamarlo de alguna manera, pero que sí, que es proteger, es cuidar. Claro, claro. Que decíamos al principio de una sociedad vertiginosa, velocidad y acelerada. Y podemos decir una sociedad descuidada del cuerpo. Descuidada del propio cuerpo. Sí, claro, porque hay metadiscursos constantes e incesantes y humillantes acerca del cuerpo, proponiendo modelos corporales, ¿no? Por ejemplo. Y de cómo cuidarse, ¿no? y de cómo cuidarse, y eso no da lugar al aprendizaje singular de qué es lo que mi cuerpo necesita, cuál es la experiencia de belleza, la experiencia erótica, la experiencia sexual que mi cuerpo requiere en un momento determinado, ¿no? Eso no tiene que ver con la experimentación, en ese sentido que yo decía antes, tiene que ver con la experiencia del propio cuerpo, con el conocer el propio cuerpo. Si realmente el gran mensaje que nos ofrecen los filósofos antiguos, cuando la filosofía era una forma de vida, era la experiencia de la finitud, es decir, el hecho no de que vayamos a morir, sino de que sabemos que vamos a morir, y eso nos produce angustia, es lo que nos hace filosofar. Por eso filosofar es aprender a morir, aprender a aceptar lo inaceptable que es la muerte. Entonces eso pasa por volver a encontrarse con el cuerpo. No podemos hablar de finitud sin hablar del cuerpo. Muy bien. Es así de claro. Vamos terminando esta conversación súper agradable para mí, espero que para todos quienes nos están viendo, en este sentido, y es las fragilidades. ¿Qué vamos a hacer desde las ciencias sociales y humanas? ¿Qué vamos a hacer con y desde nuestros cuerpos, con nuestras propias fragilidades y con las fragilidades de los otros? Lo primero puede ser no creer que la fragilidad es pura vulnerabilidad o atribuirle un sentido peyorativo solo asignable a algunas personas a las cuales habitualmente llamamos como débiles, frágiles. Fue Deleuze, y yo lo aprendí a través del profesor Bárcena, aquel que de alguna manera coloca la fragilidad primero en una comunión, en un rasgo común, digamos, es la experiencia común de la fragilidad, y por otro lado quien coloca la fragilidad como un encanto individual, o sea, da vuelta el sentido horrible de la palabra de me siento frágil, porque en su propio titubeo, en su propia confesión, surgen los vínculos más adorables de la especie humana, ¿no? Es un poco como decir, solo de la mutua fragilidad proviene el amor, proviene la amistad, proviene la educación. Si no confesáramos nuestra mutua fragilidad, no habría un vínculo esencialmente humano. Creo que es eso. Maravilloso. Bueno, yo diría, y con esto pues podemos terminar, claro, que no sé si existe una naturaleza humana, pero sí que existe el hecho de que somos humanos de naturaleza, como decía Fernand de Ligny, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Compartir nuestra mutua fragilidad, compartir nuestra mutua debilidad. Simplemente se trata de eso, compartir nuestra mutua debilidad. El hecho de que la historia de un ser humano es la historia de su experiencia con el mundo y con su cuerpo, el propio Gilles Deleuze lo dice,
al final uno de lo que ha visto y de lo que ha escuchado llega al final de su vida necesariamente frágil, esto es, con los ojos ciegos y los tímpanos perforados. Y ese es el estilo. Partir de la fragilidad para construir creativamente la relación con el otro. Sostener la fragilidad. Y sostenerla. Sostenerla. No puede haber ningún tipo de censura o precaución o prevención de que la educación tiene que ver con dejar de ser frágiles. Al contrario, es instalarse en esa fragilidad y crear una comunidad de fragilidad. Sí, sí, muy bien. Bueno, quiero agradecerle a los dos maestros por su presencia, por su palabra, sobre todo por su gran destello de lo humano. Me parece que fue una conversación maravillosa. Excelente, en donde, muchas gracias. Ustedes nos comparten lo que sienten, lo que piensan y lo que son. Profesores, muchas gracias por esta conversación y por estar en nuestra Universidad de Manizales. Muchas gracias. Gracias.